Hay bastante de qué hablar y tiene la palabra para eso el diputado de Evópolis, subjefe de bancada, Jorge Guzmán. ¿Cómo está, diputado? Muy bien. Qué bueno. Estar acá y también con la misma preocupación que plantea la ciudadanía respecto a lo que está aconteciendo en el país. Oiga, vamos a lo más nuevo. ¿Le parece ayer las declaraciones del ministro de Vivienda sobre esta decisión que era la segunda, ¿cierto?, del Consejo de Auditoría? ¿Qué le pareció a usted las declaraciones del ministro Montes, a quien se le acusó en algún principio de contradecir lo que había señalado el propio Consejo y luego salió a matizar sus dichos? Sí, bueno, la verdad que lo que dice el ministro Montes es un poco de realidad, es decir, que efectivamente si el Consejo de Auditoría Interna del Gobierno hubiese hecho su trabajo y si hubiesen informado estas transferencias, se hubiesen prendido las alertas a tiempo y no tendríamos hoy día la gran cantidad de casos que tenemos en Chile, sino que eventualmente podríamos haber tenido pocos casos con los cuales inmediatamente se tomaran acciones correctivas. Posteriormente, claro, le hacen un llamado de atención al ministro y le piden matizar sus dichos, pero en la práctica yo creo que todos estamos conscientes que aquí el Consejo de Auditoría Interna, que tiene un rol preventivo para evitar este tipo de situaciones, no pudo cumplir su rol porque hubo una instrucción desde quienes integran el Consejo de no informar, de que esto no se transparentara respecto de las transferencias que existían directas a través de los ministerios e incluso de los gobiernos regionales. Ahora, en medio de críticas de la oposición que apuntaban, ¿cierto?, al ministro Jackson, porque hay que recordar que esta es una entidad que depende de la Secretaría General de la Presidencia y que ocurre esta instrucción, ¿cierto?, cuando el ministro Jackson estaba en esta cartera, pero sale la propia auditora a decir que fue una decisión de ella. Sí, ¿qué les parece lo eso? que pasa es que efectivamente a quien le correspondía tomar la dirección del Consejo de Auditoría Interna era la SECPRES, liderada en su momento por el ministro Giorgio Jackson. Pero la entidad, la secretaria ejecutiva de esta entidad en definitiva, sale a blindar al ministro. Pero aquí está pasando algo que lo hemos visto no solamente en este caso, sino que en todo lo que ha acontecido, que hay como una especie de blindaje a los ministros, como que fueran autoridades que no son responsables directa o indirectamente de lo que pasa en sus carteras. Y nosotros lo hemos dicho, aquí hasta el momento vemos responsabilidades de subsecretarios, vemos responsabilidades de Seremi, pero los ministros no están en carácter decorativo en su puesto. Ellos tienen responsabilidades respecto de lo que acontece bajo su subordinación. Y en este caso, el ministro Jackson era quien lideraba la SECPRES y por tanto quien era parte y coordinaba lo que significaba el CAIG. Y que no se haya hecho este trabajo, que no se hayan reportado las transferencias, muestran nuevamente que ya son demasiadas coincidencias en torno a los actos que llevaron a este sistema de sacar dineros del Estado. Ahora, a su juicio, ¿debe haber un cambio de gabinete? Y también le quiero preguntar si usted cree que sirve de algo las presiones desde la oposición para un cambio de gabinete, porque desde el propio gobierno han dicho que al final tanto que se presiona al presidente de la República que no van a permitir que sea la oposición la que pautee al gobierno. O sea, yo espero que el gobierno no tenga ese tono de tosudez respecto a la toma de decisiones. Y lo que nosotros hemos planteado, y desde Evópolis hemos respondido a cada una de las convocatorias del Poder Ejecutivo en los grandes acuerdos que puedan permitirle a Chile poder avanzar. Lo hemos hecho en pensiones, lo hemos hecho en seguridad, lo hemos hecho en materia tributaria. Pero ¿qué vemos? Un gobierno que no quiere realmente dialogar. Y el mantener un gabinete hoy día que está afecto a hechos de corrupción, que está siendo cuestionado por la ciudadanía, que se genera desconfianza en las instituciones, es seguir navegando contra la corriente. ¿Qué le hemos pedido al presidente? Que haga un cambio de timón, que demuestre con hechos concretos que realmente condenan los hechos de corrupción. ¿Que incluya a quiénes? Eso es una decisión del Ejecutivo. Nosotros creemos que al menos debiesen salir todos aquellos ministros que están involucrados en estos hechos de corrupción. No vamos a ser nosotros quien le vamos a decir al presidente a quién tiene que sacar o en qué ministerios tiene que sacar a sus ministros. Pero ustedes hablan de ministros que están involucrados en los hechos de corrupción. Hemos escuchado carteras, ¿cierto?, que tienen autoridades involucradas que están investigándose, pero ministros, ¿qué ministros consideran ustedes? Insisto, los ministros que han estado involucrados en estos hechos de corrupción directa o indirectamente tienen que dejar sus cargos. Y hemos visto al menos al Ministerio de Vivienda casos de corrupción, hemos visto al Ministerio de Secretaría General de la Presidencia no tomando decisiones respecto al Consejo de Auditoría Interna y por tanto en esos casos, Ministerio de las Culturas también, debiesen los ministros que son los responsables directos de lo que ocurre en sus carteras dejar sus cargos. Ahora, ¿ustedes estarían dispuestos a evaluar una acusación constitucional en caso de que no se realice un cambio de gabinete? Acusación constitucional, por ejemplo, como lo han dejado abierta la puerta en el Partido Republicano al ministro Jackson. A ver, las acusaciones constitucionales no tienen por objeto remover a un ministro porque no nos parezca su forma de actuar.
Si nosotros vemos que hay aquí afectaciones legales, que no se está cumpliendo con la Constitución o las leyes, con hechos concretos y acreditados, es el instrumento que tenemos que utilizar para remover o para buscar la responsabilidad política de un ministro. Ahora, no votaron a favor en la última acusación y generó bastante revuelo en el resto de Chile Vamos. Por lo mismo, por la coherencia. En esta pasada, en caso de que fuera contra el ministro Jackson a raíz de los antecedentes que ustedes manejan, ¿ustedes apoyarían una acusación constitucional en caso de que el presidente no lo remueva a su cargo? Lo que pasa es que no tiene que ver con la persona, tiene que ver con los hechos que eventualmente constituyan una falta constitucional. Y por eso nosotros en el caso del ministro Ávila en Educación no votamos a favor de la acusación constitucional, porque no había ni un hecho acreditado que en definitiva buscara o tuviese responsabilidades constitucionales. En el caso del ministro Jackson, si nosotros llegamos a la convicción que hay responsabilidades constitucionales en los hechos o en las omisiones que hayan derivado de estos hechos de corrupción, sin duda que la vamos a apoyar. De lo contrario no podremos hacerlo, insisto, el completo respeto institucional que tenemos y la responsabilidad política que también nos conlleva cuando usamos estos instrumentos de acusaciones constitucionales. Ya, pero no le cierran la puerta. No lo cerramos en ningún caso. Ahora, le quería preguntar, ¿qué le pareció el respaldo también que dio ayer en Mesa Central el ministro Marcel a la directora de Presupuesto? ¿Y qué tan complejo ve usted el escenario para discutir el erario fiscal que ya comienza ahora en septiembre? La verdad que son declaraciones totalmente desafortunadas del ministro Marcel. Él puede señalar que tiene una directora de presupuesto que es buena, que cumplirá sus funciones, pero de ahí a compararle y señalar que es la mejor directora de presupuesto de la historia, de verdad que creo que es un poco irresponsable, principalmente porque hay otros directores de presupuesto que también cumplieron su rol, cumplieron su labor y lo hicieron de buena forma, pero él agrega un componente adicional, que desde la perspectiva de la probidad, es la mejor directora de presupuesto. Y nosotros tenemos dudas, porque efectivamente lo que pasa en los gobiernos regionales hoy día es producto de un acuerdo de la directora de presupuesto, la señora Martínez, con los gobernadores regionales para efecto de que pudiesen transferir hasta 7.000 UTM en forma directa, que las fundaciones no tuviesen experiencia, no tuviesen una antigüedad también, y de esa forma generar un gasto efectivo rápidamente en los gobiernos regionales. Y eso produjo que hoy día tengamos a la gran mayoría de los gobiernos regionales siendo investigados por la mala utilización de sus recursos. El ministro ayer decía, además de decir que era, claro, como bien dice usted, la mejor directora de presupuesto, también decía que esa decisión en particular no influyó en los casos que conocemos hoy día. O sea, a ver, nosotros no nos tapemos o no tapemos el sol con un dedo. La directora de presupuesto efectivamente en esa decisión fue para efectos del presupuesto año 2023. Pero fue ella quien autorizó todos los convenios del año 2022 y las transferencias de recursos pasan por DIPRES para efectos presupuestarios. Entonces, decir o excluirla de sus responsabilidades también nos preocupa y eso también se lo hemos pedido al gobierno. ¿Podría, cree usted, tener eso, salpicar lo que podría ser el debate del presupuesto? O sea, ¿ustedes qué actitud van a tener frente a ese debate? Totalmente. Nosotros en la carta que le presentamos al presidente le pedimos acciones concretas en materia de transparencia y probidad. Y eso se refiere a medidas legislativas y medidas administrativas. Y en lo legislativo vamos a estar muy pendientes que en la ley de presupuesto no volvamos a cometer los mismos errores que cometimos. Nosotros asumimos nuestro error porque aprobamos en la ley de presupuesto la posibilidad de estas transferencias directas, pero quienes la utilizaron de mala forma fueron el Ejecutivo, el Gobierno a través de los distintos ministerios y también los gobiernos regionales. Y ahí es donde están las responsabilidades. Ahora, diputado, su partido en particular, Evópolis, ¿cierto?, ha sido el único partido que se ha sentado en la mesa con el ministro Marcel para conversar sobre el pacto fiscal. ¿Hay disposición a continuar ese diálogo en estas circunstancias, en estas condiciones donde se pide un cambio de gabinete y desde el gobierno han sido claros en que es el presidente el quien toma esa decisión? ¿Hasta qué punto está esa disposición sobre la mesa? Nosotros hemos mostrado la voluntad de un diálogo real, concreto, para tener un pacto tributario que le haga bien a Chile. Y en eso le hemos pedido al gobierno avanzar en modernización del Estado y correcto uso y eficiente uso de los recursos públicos. Para nosotros son pilares esenciales en cualquier tipo de reforma tributaria. Lo mismo que tiene que avanzar en una línea de crecimiento y desarrollo económico. Si no hay crecimiento, no hay desarrollo, difícilmente podremos avanzar en un buen pacto tributario. Pero ¿hasta qué punto llega esa disposición al diálogo? La verdad que también la paciencia se agota. Y cuando vemos un gobierno que en sus declaraciones dice una cosa, pero en los actos dice otra, respecto a los hechos de corrupción, también la paciencia de Evópolis se va agotando. Y sin duda que le decimos al Ejecutivo, tome acciones concretas en materia de probidad, sancione a los responsables, pase los costos políticos que correspondan, porque de lo contrario también nosotros vamos a tener menor voluntad al diálogo. Hoy día las confianzas, no solamente en el mundo político, sino que también de la ciudadanía hacia el gobierno y hacia las distintas instituciones, está muy complicado.
Entonces, si el gobierno no toma acciones concretas que demuestren que condena enérgicamente los hechos de corrupción, que aquí no se va a llevar gratis porque la ciudadanía tiene una sensación de impunidad tremenda, de verdad que el diálogo en distintas materias, previsional, tributario, etcétera, se va a trancar, se va a complejizar. ¿Pero ustedes podrían bajarse de la mesa, por ejemplo? Es una posibilidad. Si nosotros no vemos que existe una apertura al diálogo real, y referente a los distintos temas, y además que no hay una condena enérgica a los hechos de corrupción, difícilmente vamos a estar dispuestos a avanzar en una mesa de diálogo. O sea, para ser súper claro, en este minuto ustedes no van a dialogar con el gobierno hasta que se tomen decisiones como la que usted dice, por ejemplo, responsabilidades políticas. Nosotros estamos en este minuto en diálogo con el gobierno y vamos a seguir estando. Pero le estamos pidiendo que tome acciones concretas porque la paciencia también se va agotando. Perfecto. Diputado, le quiero preguntar, lo voy a cambiar de tema drásticamente porque hubo harta noticia el fin de semana también que van a marcar esta semana. ¿Cómo se toman en Evópolis las declaraciones del expresidente Sebastián Piñera, quien en la tercera hizo un llamado a esta alianza de centro-derecha que va desde republicanos a amarillos, demócratas, Chile Vamos? ¿Cómo la tomaron? Mira, nosotros veíamos la entrevista del presidente y el presidente dice algo que yo creo que es una premisa básica de esto. Él dice, yo tengo una evaluación de expresidente y quiero ser un muy buen expresidente. Por tanto, no está en el bosque, lo está viendo desde arriba, y yo creo que él está haciendo un llamado a la unidad, porque hoy día Chile necesita mayor unidad, necesita mayor compromiso de los distintos sectores políticos, que abandonemos las trincheras para construir acuerdos. Pero ustedes estarían dispuestos a estar en una alianza con republicanos, porque al menos amarillos y demócratas cerraron un poco la puerta a esta concertación que planteaba, especie de concertación que nosotros hemos planteado que con amarillos, con demócratas y eventualmente con republicanos, si logramos establecer consensos, podemos avanzar en distintas políticas públicas que son necesarias para el país. ¿Cuál es nuestro desafío primordial hoy día? Fortalecer la identidad y la fuerza de Chile Vamos. Y desde Chile Vamos impulsar estos acuerdos. Si amarillos y demócratas se sienten identificados en nuestras banderas de lucha, bienvenidos. Y si de la misma forma republicanos también quiere sumarse a este proyecto colectivo, va a ser una buena alianza que nos permita mostrar una mayoría. Hoy día Chile necesita una mayoría, necesita ordenar, necesita avanzar, porque claramente los últimos años han traído bastante complejidad a las familias y a las personas. Pero se puede estar en una misma alianza que republicanos cuando ellos plantean, por ejemplo, que si tienen, dependiendo, cuando lleguen más diputados al Congreso, el tema de sacar la ley de aborto en 3 causales. Ahí hay temas que nosotros creemos que son diferencias sustanciales y en las cuales obviamente no estamos en la misma línea que el Partido Republicano. Por tanto, podemos construir alianzas en los temas de unión, en los temas que nosotros creemos que son relevantes y que en definitiva existan puntos de acuerdo y de consenso. En eso vamos a estar de acuerdo. Y en aquellas cosas que no estemos de acuerdo lo vamos a plantear enérgicamente, como por ejemplo en no retroceder en lo que se ha acordado hasta el momento, lo que existe en la legislación vigente respecto al aborto en 3 causales. Perfecto. Diputado, le queremos agradecer por esta entrevista y por venir acá a Semana Política. Que tenga muy buen día. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y no se vaya porque ya regresamos con más Semana Política.